quiero compartir una palabra con ustedes y que tiene que ver con los momentos que nosotros vivimos y hacia dónde miramos, ¿no? Yo creo que una de las grandes bendiciones que tiene el ser humano es ver y a veces cuando tenemos las dificultades, ¿verdad? Y se nos dificulta el tema de ver, de mirar con nuestros ojos, obviamente se nos complica y tenemos que acostumbrarnos a otras cosas. Hay personas que por distintas razones y enfermedades sufren de su vista, ¿sí? Y tienen que adaptarse y acostumbrarse a otras situaciones. Algunos tenemos que usar lentes y para leer tenemos que colocarnos los lentes, de lo contrario no vemos. Entonces el ver, el mirar es un elemento que Dios nos ha dado a nosotros y que nos permite tener noción hacia dónde vamos, por dónde caminamos. Y cuando no está esto, necesitamos ayuda de otros. Entonces el ver es un elemento que Dios nos ha dado, es una bendición que Dios nos ha dado para distinguir. Ahora, lastimosamente, es como Jesús le dijo a los fariseos, que a pesar de que ellos tenían su vista, pero ellos eran ciegos y eran guías de ciegos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no fueron capaces de distinguir, de ver bien, de notar bien y de tener claridad respecto al tiempo que se vive. Yo quiero compartir algo y tiene que ver con esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde miramos? ¿A quién miramos? Yo tengo cierta resguardo respecto a personas creyentes que miran a la gente, a las personas, que ponen su mirada en las personas y no en Dios. Y sabe, me preocupa cuando alguien comienza a buscar a personas para consultarle. Es como cuando la gente busca a estas personas que ven, que tienen la bola de cristal y que tienen el tarot y que tienen un montón de cosas. Y yo veo a cristianos que cuando quieren saber algo, buscan a gente. ¿A quién le consulta? Al hermano de allá, a la hermana de acá, la hermana que es profeta, a este hermano que es aquí, este es acá, y comienzan a ir buscando. Y no buscan a Dios. Y no buscan en su palabra. Por algo Él nos dejó su palabra, que es la revelación mayor de Dios. Pero andan buscando a ver qué es lo que le dice la hermanita de allá, a ver qué es lo que le dice el hermanito de acá. Al final tiene una melcocha en la cabeza, hermano, porque todos le dicen cosas distintas. ¿Qué haces tú cuando estás en aflicción? ¿Qué haces tú cuando estás en caos, en dificultades? ¿Dónde miras? ¿A quién miras? ¿Dónde colocas tus ojos? Dice el apóstol, poner la mirada en Cristo. En Cristo, autor y consumador de la fe. Ahí está tu mirada. Ahí deben estar tus ojos. No en qué es lo que te dice fulano de tal, o la persona de allá, o el hermanito de acá. Creo que debemos darle más crédito a Dios que a los hombres. De pronto le damos más crédito a las personas que a Dios. Le damos más crédito a personas que a la palabra. Mira, hermano, lo que está en la palabra está escrito. Y como alguien dijo allí en la palabra, lo que escrito está, ahí está. Esa es la revelación de Dios.
Hay muchos ejemplos en la Biblia. El día viernes en Los Varones el hermano Carlos Ortega nos hablaba acerca de Daniel y de cómo él enfrenta una crisis también bien compleja, bien difícil. Y yo quiero tomar un versículo que es la oración de Daniel en el libro de Daniel del capítulo 9. Esto ocurre con muchos hombres de Dios en la Escritura. Pero quiero tomar esta parte de Daniel. Dice los primeros versículos del capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y después dice el verso 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego. ¿En qué? En oración y ruego, en ayuno, en cilicio o ropas ásperas, como dice otras versiones, cilicio y ceniza. Amén. Y quiero tomar esta parte, como Daniel dice y usa esta palabra, volví mi rostro a Dios. Volví mi rostro a Dios. Miré a Dios. La pregunta es, ¿a quién mira usted cuando está afligido? ¿A quién mira usted cuando está afligido? ¿A quién miras cuando estás en dificultades, en problemas, en crisis? ¿A quién miras? ¿A quién miras en el andar de tu vida cristiana? ¿A quién miras cuando estás afligido y a quién contemplas cuando estás feliz? Perdonen el envase, hermano. Es un poco llamativo, pero ¿a quién miras? ¿A quién contemplas? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tu mirada? Porque la acción de Daniel de volver el rostro a Dios, y usted esto va a encontrarlo en la Escritura, de hombres que buscaron el rostro de Dios, y se va a encontrar con esa frase. ¿Qué están diciendo? Ellos están desviando su mirada para colocarla en Dios, en Él. Volví mi rostro a Dios. Cuando tú miras las circunstancias que vives, cuando tú miras a la gente que está a tu alrededor, cuando miras a las personas, lo más probable es que allí cometas algún error o que te induzcan a algún error o que te genere alguna idea de lo que está sucediendo errónea, equivocada. Daniel hizo dos cosas interesantes frente a una situación compleja. Lo que quería Daniel es que Jerusalén pronto volviera a ser la Jerusalén de antes. Él quería ver la restauración de Jerusalén. Él tenía aflicción. Daniel era un hombre de oración. Si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel, desde los inicios, desde que fue deportado, él oraba. Y a pesar de que fue acusado, por eso fue lanzado a los leones. ¿Cuántos estarían dispuestos de ser lanzados a los leones? ¿Ninguno? Mire, si usted viene a orar los sábados a las 7 de la mañana, usted es candidato a los leones. ¿Me escuchó? Usted es candidato a los leones.
Así que los que vienen a orar los sábados fieles a las 7 de la mañana, quiero decirles que son candidatos a ser echados a los leones. Amén. Los que vienen en la mañana, los que no vienen no digan amén. Digan amén solo los que vienen. Eso es. Así que no se suban al carro, hermano. Aquí hay que estar. No hay que decir puro amén, no. Son candidatos a los leones, hermano. Pero también son candidatos a ver la gloria de Dios. Porque Daniel por orar fue tirado a los leones, pero por orar se le manifestó la gloria de Dios en ese lugar. Así que Daniel era un hombre de oración. Un hombre que sabía lo que significaba la oración. Y él oraba porque dice que oraba 3 veces al día, abría su ventana y miraba hacia Jerusalén, porque el deseo de su corazón era que Jerusalén fuera restaurada. El tema es que él, dentro de toda la situación que vivía él, y que si bien él estaba en una buena posición, pero el pueblo no. Pero él hizo 2 cosas. Primero, él va a la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos ahora la escudriñan? Ahí bajaron los amén. ¿Sabe lo que es la palabra escudriñar? Antes de decir cualquier cosa. Nosotros somos rápidos. Si estuviéramos en el oeste, hermano, estaríamos mucha gente muerta. Porque somos rápidos para decir amén sin pensar en lo que se está diciendo. Entonces, escudriñar, hermano, es zambullirse en la palabra. No es leer unos versículos para quedarse dormido. No, hermano, es buscar. Y no solo buscar, sino entender. Y vivirla, obviamente. El que la entiende, la vive. Entonces, lo primero que hace Daniel es buscar en la palabra. Va a los profetas. Y va especialmente donde el profeta Jeremías que escribe. La palabra de Dios, recordar lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra dice que ella es medicina a nuestros huesos, que es lumbrera en nuestro camino. La palabra trae lucidez. Mira, hermano, muchas veces han dicho que nosotros los evangélicos somos locos. Que estamos, bueno, algunos hermanos. Mira, hermano, no hay locura bendita, hermano, con todo respeto. No, la locura es locura. Y nosotros no somos locos, hermano. Hay algunos que han dado esa sensación porque han dado mal testimonio. Y esos son mal testimonio nomás. Pero nosotros no somos locos, ¿no? No estamos descontrolados en la mente, todo lo contrario, somos gente que sabe perfectamente lo que hace y lo que dice. Y así debe ser. Entonces, no es que nosotros estemos locos, sino que nosotros debemos recurrir a la palabra de Dios. Recordar lo que la palabra de Dios dice, lo que nos enseña, es lumbrera en nuestro camino. La palabra nos trae orientación. Cuando yo veo cristianos deambulando sin saber qué hacer, de a dónde ir, para allá, para acá, qué es lo que hago, tengo este problema, le consulto a fulana, a la sultana, a la de acá, a la de allá. No. Y no es chiste lo de la sultana, hermano. Andan buscando respuesta, hermano, por allá.
Y la respuesta está aquí, en la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la palabra de Dios te trae luz, te orienta, sabes dónde ir, qué hacer, qué decir y qué hacer. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, trae luz. Eso es lo que hizo Daniel, fue a la palabra, fue a la profeta, para entender, para buscar respuesta, y ahí había respuesta para lo que él estaba esperando. La palabra de Dios, al final, todo lo material, todo lo que nuestros ojos ven, desaparecerá. Pero dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mi hermano, yo no sé dónde está tu confianza. ¿Dónde están puestos tus ojos? Yo conozco gente que pone sus ojos en su trabajo, en esa fuente de ingreso que tienen. Y allí se sostienen, y allí se afirman, y allí están. ¿Y qué pasa cuando esa fuente de trabajo se termina? Se le viene todo abajo, se derrumbó todo, se acabó todo. Porque tienen sus ojos puestos en eso. Pero no están colocando su mirada en Él, en Dios, en la palabra de Dios, sino que en los recursos que puede generar su trabajo. El día de mañana te puede enfermar, el día de mañana puede pasar algo, el día de mañana puedes quedar sin trabajo, el día de mañana te va a llamar el jefe y te va a decir, y te va a entregar un sobre de color azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se te acabó el mundo. Se te acabó el mundo. Se te está desmoronando todo. Se te viene todo encima. Quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y la familia y los niños lloran. Y contagiamos a los demás. ¿Y qué haremos? ¿Y dónde está la palabra? Donde dice que Él es tu sustentador, que Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios, la que nos sustenta, la que nos sostiene. Y es allí donde debemos mirar. Y es ahí donde debemos colocar los ojos. Confiamos a veces tanto en el hombre, confiamos tanto en lo material, en lo que se ve. Y dice la Biblia que debemos colocar nuestros ojos en lo que no se ve. Amén. En lo que no se ve. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo voy a mirar lo que no se ve? Míralo por la fe, hermano. Daniel miró por la fe lo que no se veía, y él a través del profeta Jeremías vio a Jerusalén restaurada. Colocar los ojos donde deben estar. Por eso vemos cristianos hoy día tan deprimidos. Deprimidos, hermano, casi al borde de la desesperación. Porque están colocando su mirada en las cosas físicas, en las cosas que se ven, pero no han visto la palabra, no han escudriñado la palabra, no han leído la palabra de Dios. La palabra tiene promesas gloriosas, maravillosas, ¿no? Que cuando confiamos y creemos y tenemos fe, ahí se ve, hermano, la revelación de Dios. Ahí está la manifestación de Dios. Todo lo material va a desaparecer. Todo lo cual nos afirmamos hoy, un día va a desaparecer. Y lo que permanece es la palabra de Dios. La palabra tiene una connotación de eternidad. Las cosas materiales desaparecen. Tienes una promesa de Dios. Entonces debemos valorar esa promesa, abrazarla y aferrarnos a ella, porque Dios cumplirá siempre lo que Él dijo. Jamás Dios nos dejará en vergüenza, hermano. Jamás. Dios no ilusiona a nadie. A nadie le dice, mira, esto va a ser así y después no es.
No. Lo que está escrito, está escrito. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, la palabra de Dios nos entrega a nosotros eso. La verdad de Dios. El compromiso de Dios con nosotros. Con su gente, con su pueblo, con sus hijos. Dios está comprometido contigo. Dios se ha comprometido conmigo y me dijo: yo te cuidaré, yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te proveeré. Y no me lo dijo un hombre, me lo dijo Dios. Y es lo mismo que Dios te ha dicho a ti. Debemos creer en la palabra, en la revelación que Dios nos ha dejado. Creerle a Dios. No solo creer en Dios, creerle a Dios. Lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha dejado, la revelación que Él nos ha dado. El consejo de Dios. Su corazón necesita ser nutrido y necesitamos el consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios escasea en nuestro corazón, entonces las cosas se nos ponen difíciles, hermano. Tenemos que volver a apasionarnos por la palabra de Dios. Yo he visto muchos cristianos, hermano, y quizás usted también lo ha hecho, que usted tiene su Biblia subrayada, ¿no? Y siempre hay textos bíblicos que de alguna manera, o pasajes bíblicos que nos llaman la atención y los subrayamos. ¿Cuántos subrayan su Biblia? Y la tienen ahí, algunas con colores, otros no. Bueno, hermano, la Biblia no es solo para subrayarla. Tenemos que volver a eso, a esos textos que un día tocaron tu corazón, a esos textos que un día hicieron un cambio en tu vida. Tienes que volver a aquello. A releer esos textos subrayados que dejaste hace muchos años atrás. Vuelve a leerlos, porque un día te impactaron, un día te tocaron, un día te transformaron. Vuelve a leerlos. Volvamos a la Escritura, a la palabra de Dios. En la vida cualquier cosa puede pasar. No sabemos. Pero la palabra de Dios está allí. Nadie puede cambiarla. Nadie puede ni siquiera agregar una tilde a ello. Y el que lo hace cae en maldición. Que encontremos consuelo en la palabra de Dios. Que encontremos respuesta en la palabra de Dios. Que encontremos dirección en la palabra de Dios. Que sea la brújula, esa palabra y esa voz de Dios para dirigirnos. En medio de tantos afanes que experimentamos, que esto vuelva a nuestro corazón, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, y que la palabra de Dios vuelva a ser ese elemento fundamental de guía y de dirección a nuestra vida. Es un elemento importante, hermano, mirar la palabra de Dios. Volver a ella, volver a buscar en ella orientación. Volver a buscar en ella dirección. Que Dios nos ayude. Amén. Así que la palabra vuelva a ser eso tan importante que fue en algún momento de nuestra vida. Esta botella es muy grande. Otra cosa que hizo Daniel, la segunda cosa. Y esto tiene una profundidad espiritual tan grande, hermano. Dice que él volvió. Hermano Luis, si abrimos las ventanas, se nos va todo el aire acondicionado. Gracias. Dice que volvió su rostro a Dios. ¿Qué sensación les provoca a ustedes escuchar una frase como esa? Volver su rostro hacia Dios. Mirar a Dios.
esa sensación de que la única respuesta está en Él. Que no tenemos dónde mirar. Recuerdo que un profeta fue donde un rey y le dijo: rey, te traigo una noticia, más o menos nomás la noticia, dígame, es que el Señor dice que tú en unos días más te vas a morir, así que arregles tus cosas y prepara a tu familia porque te mueres. Y se fue el profeta y ahí dejó al rey. ¿Qué haría usted si en una semana más Dios le habla y le dice: en una semana te mueres? Arregla tus cosas, prepara a tu familia porque te mueres. El rey, ¿qué hizo? Volvió su rostro hacia la muralla. ¿A dónde más podía mirar? ¿A quién más? Y cuando dice la Escritura que volvió su rostro al muro, fue para ver el rostro de Dios, fue para hablar con Dios. Y le dijo: Dios, no me quiero morir todavía. Y tenía argumento el hombre. Porque a veces nosotros argumentamos delante de Dios, hermano, y no tenemos ningún argumento. Ninguno. Pero este hombre tenía argumento. Le dice: sí, Señor, yo he sido fiel contigo, he sido desde mi juventud, he hecho tu voluntad, he cumplido tus preceptos, he hecho todo lo que me has dicho. Señor, no me quiero morir, quiero que me des unos añitos más. Dios escuchó los argumentos. Usted dirá: ¿Dios escucha argumentos? Sí, los escucha, pero no atiende a todos. Porque algunos argumentos no son de verdad. Dice la Biblia: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que sembró viento cosechará tempestades. Entonces, Dios lo escuchó su argumento y le dijo: ok, tienes argumento. 15 años más. Y Dios le habla al profeta que había sido retirado y le dice: anda donde mi hijo nuevamente, vuelve y dile que escuché su oración, escuché su propuesta y le voy a dar 15 años más. Cuando volvemos el rostro a Dios, significa, hermano, que estamos ahora mirando a Dios, orando a Él. A veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades, pasamos por tantas crisis, lo que menos hacemos es volver nuestro rostro a Dios. Lloramos, nos quejamos, hablamos, decimos cosas, hablamos con la vecina, con la señora de allá, con la de acá, y con quien menos hablamos es con Dios. Y en momentos así, ¿con quién más tenemos que hablar? Es con Dios. Tenemos que volver nuestro rostro a Dios. Dejar de mirar otras cosas, dejar de mirar otras circunstancias y volver nuestro rostro a Dios. Es lo que hizo Daniel, volvió su rostro a Dios. Eso quiere decir que decidió mirar a Dios, contemplarlo y buscarlo en oración. Hoy hay una crisis en el pueblo de Dios y la crisis tiene que ver con la falta de oración. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué es tan difícil orar? ¿Por qué cuesta tanto orar? Mire, yo sí les... Y esto lo digo con todo respeto, hermano, como dijo alguien por ahí.
Si yo le digo, hermano, mira, te invito a un cóctel que tenemos acá. Yo sé que usted aceptaría esa invitación contento. Y de hecho le voy a invitar para uno. Pero ¿por qué cuando les digo, hermano, tenemos oración a las 7 de la mañana del día sábado? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Se acuerda antes usted que a las 7 de la mañana se estaba recién acostando? Y ahora hay una citación a las 7 de la mañana para venir a orar, para volver nuestro rostro a Dios. ¿Por qué cuesta tanto? Es que me cuesta levantarme, pero cuando tiene un viaje, a las 7 tiene que estar y a las 5, a las 4 y media ya está despierto, tomándose un cafecito, porque a las 7 tiene que salir. Casi no duerme, pone la alarma. Pero para orar, no. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el enemigo sabe, el diablo sabe, que el día en que tú te pongas a orar, el día que vuelvas tu rostro a Dios y estés con el pueblo orando, hermano, Dios comenzará a hacer cosas gloriosas, sobrenaturales. Por eso seguimos insistiendo y convocando al pueblo a la oración. No es una majadería ni una insistencia absurda, no, hermano. Es porque así es. Y el enemigo sabe. Mira, el enemigo no te tiene miedo cuando hablas en lengua, cuando levantas las manos o cuando cantas. No. El enemigo no está ni ahí con eso. ¿Sabe a lo que le teme el enemigo? A un cristiano que ora. Entonces los demonios ahí tiemblan. Pero cuando ven venir y ese, ¿no? Y canta bonito, sí, ese habla en lengua y levanta la mano. Pero ¿qué más? Nada más. No ora, no ora. Pide la bendición por los alimentos nomás. Disculpe que sea irónico, hermano. Pero esa es la verdad. Daniel oró, volvió su rostro a Dios y comenzó a orar a Dios. Y dice que oró, que ayunó, que se vistió de cilicio y se humilló en la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos hacer frente a situaciones extremas. Hay que buscar acciones extremas. Hay que buscarle en la oración, hay que volver su rostro a Él. El secreto para no caerse es mirar a Cristo, mirar al Señor, dirigir hacia Él nuestra atención. Eso es clave para mantenernos en la dirección correcta. Hoy no solo debemos animarnos a orar, sino más bien a volcar todo nuestro ser a los pies de Jesús. Allí, a los pies de Jesús. Observar el faro que sigue encendido aún en la oscuridad de la noche. Volver nuestro rostro hacia Él. Mirarle a Él, buscarle a Él. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Haga lo que es correcto. Y lo que es correcto en momentos difíciles es ir a la palabra de Dios y buscar el rostro de Dios.
mirarlo a Él, mirar a Dios, buscarle a Él por sobre todas las cosas. Ya deje de esperar en la gente, deje de mirar a la gente, deje de mirar a las personas y comience a mirarlo a Él. Comience a buscar el rostro de Dios. Comience a buscar respuesta en la palabra de Dios. Frente a las situaciones adversas, ponga su mirada en Él. Ponga sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí hay respuesta para sus inquietudes. Hay respuesta para sus dificultades, sus crisis, sus problemas. Mire a Dios. Ponga su mirada en Él. Que Dios nos ayude, hermano. Necesitamos hoy día hacer un vuelco en nuestra vida. Necesitamos hacer un cambio. Y ese cambio tiene que ver en a quién miramos, en quién confiamos, en quién creemos. Dios conoce su vida, conoce sus necesidades, conoce nuestras inquietudes. Él nos conoce. Y como Él nos conoce, Él puede dar una respuesta a nuestras necesidades. Que Dios nos ayude. Que Dios te bendiga esta mañana, hermano. Y donde quiera que estás colocando tus ojos, hermano, sácalos de allí y mira a Cristo. Vuelve tu rostro a Él. Búscale en oración, en ayuno, en silicio, dice que Daniel, buscando la respuesta de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo. Tenemos tantas interrogantes, tantas situaciones, pero debemos ir a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana, que Dios nos ayude. Y si tienes alguna inquietud, y si tienes algún problema, alguna dificultad, has estado buscando respuesta a tu situación, a lo que estás viviendo, hermano, busca en la palabra, busca el rostro de Dios. Ahí encontrarás la respuesta a tus inquietudes, a tus necesidades. Póngase en pie, por favor. Eres bueno, Dios. Eres bueno. Tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias. Cualquier inquietud de tu corazón, cualquier necesidad de tu corazón, búscale. Búscale a Él. Él tiene respuesta para ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te honramos, damos el honor y la gloria a ti, Jesús. Sabemos que tu palabra es la lumbrera en nuestro camino. Tu palabra nos orienta, tu palabra nos dirige. Tu palabra trae lucidez a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, volver a ti el rostro es mirarte a ti por sobre todas las cosas. Bendito Dios. Bendito Dios. Esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrar los corazones necesitados aquí.
Que tu Santo Espíritu pueda colocar en los corazones ese deseo, ese fervor de buscar tu rostro, de escudriñar tu palabra, de volver a estos principios elementales, Señor, que tú nos dejaste. La palabra y la oración, la palabra y la oración, la palabra y la oración. Fue lo que dio sustento a tu iglesia desde los primeros días, desde los primeros años. Y es lo que sigue dando sustento a tu iglesia en este tiempo. La palabra y la oración. Señor, guía con tu palabra las vidas, los corazones. Y todo aquello que esté equivocado, Señor, quítalo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y encontrar en la palabra respuesta a nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu palabra en nuestra vida y que la oración en nuestra vida vuelva a ubicar el lugar que tiene y debe tener, Señor, en nuestra vida cristiana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigas cada corazón. Santo es tu nombre, Dios. Bendito es tu nombre. Gracias.